Hola a todos, hoy os voy a hablar de las bombillas LED, cómo elegir la potencia, el tono de luz sobre todo, y también os voy a explicar cómo montar los muelles a los downlights. Ahora vamos a explicar cómo colocar los muelles en el downlight. Primero desembalamos, abrimos la caja en la que nos viene, por un lado nos vienen los muelles y por otro lado nos viene el downlight. Cogemos y sacamos los muellecitos que tenemos que instalar y tenemos que posicionarlos de tal manera que se nos queden presionando hacia abajo. Como se hace bastante difícil meter el muelle, la manera que he encontrado más fácil de instalarlos es con la patilla hacia adentro, el muelle se queda hacia arriba, lo meto en una patilla y ahora lo que hago es desde aquí girar el muelle hacia el lado de fuera y presionando con el muelle hacia adentro vemos que ha entrado fácilmente. Vamos a instalar el otro utilizando el mismo sistema. Cogemos el muelle, dejamos la patilla hacia adentro, lo metemos en uno de los costados y ahora volvemos a hacer la misma operación. Giramos librando la patilla para el otro lado y presionando desde aquí vemos que nos han encajado. Y ya nos han quedado los dos muelles perfectamente instalados, con un mínimo esfuerzo, ¿no? A veces se hace complicado instalar los muelles, ¿no? Y esta es una forma bastante fácil de poder hacerlo. Ahora voy a continuar con la explicación de cómo elegir las bombillas LED en función del tono de luz que queremos y la potencia y el rendimiento que nos dan. Ahora vamos a seguir explicando un poco cómo elegir el tono de luz de las bombillas LED, la potencia, la rosca. Las bombillas LED y otras bombillas tienen un tono de luz más amarillento o más blanco en función de la temperatura de color. ¿Por qué se le llama temperatura? Pues parece que la temperatura no tiene nada que ver con el color, pero sí es así. Se utiliza la temperatura en grados Kelvin para medir el color de la luz. ¿Y en qué se basa? Se basa en que esa temperatura se mide por la luz que emite una barra de hierro calentada a una temperatura determinada con un soplete o con otro medio. Esa barra emite una luz más amarillenta, roja, amarillenta o más blanca en función de la temperatura que le sometemos. Cuando al principio tenemos que la empezamos a calentar, pues igual a 1000 grados está roja, pero cuando vamos subiendo la temperatura empieza a ponerse amarillenta. Por ejemplo, a 2700 grados, como puede ser esta bombilla, esta es una luz amarillenta, es decir, 2700 grados Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros esa barra de hierro la ponemos a 2700 grados Kelvin, está dando una luz similar al que va a dar esta bombilla. En la medida que aumentamos la temperatura, la luz se va haciendo más blanca. Por ejemplo, cuando llegamos a los 4000 grados que hemos calentado esa barra de hierro, nos está emitiendo una luz similar a la luz del día, la luz natural. Entonces, cuando queremos elegir una bombilla que nos dé una luz similar a la luz natural, tenemos que elegir una que esté del orden de 4000 grados. Pueden ser 4000, 4100, 4200, 3900, similar. En la medida que los grados son más altos, la luz es más blanca, pasando casi a ser azulada cuando llegamos a los 6000 grados, ¿no? Esta bombilla, por ejemplo, es 6400 grados Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa barra de hierro que estamos calentando, que emite una luz, llega a 6400 grados, nos está dando una luz blanca casi azulada. Y ese es el fundamento básico a la hora de elegir una bombilla. Cuando compramos una bombilla tenemos que verificar los grados Kelvin que es la bombilla. Normalmente ya nos lo indica, que aquí está indicando que por debajo de 4000 la luz es amarillenta.
4000 sería la luz natural. Y cuando pasamos de los 4000 grados, la luz pasaría a ser azulada. Entonces, basándonos en ese conocimiento, siempre sabremos que cuando la temperatura de color es más alta, es más azulada. Si queremos elegir una bombilla que nos dé una luz cálida, pues podemos elegir entre 2700 y 3500 grados. Cuando ya llegamos a los 4000 grados, sabemos que tenemos una luz como la iluminación del día. Y cuando pasamos a los 6000 grados, pues tenemos una luz blanca azulada. Otra de las cosas que tenemos que mirar en una bombilla LED es el rendimiento. Actualmente los LED dan alto rendimiento. Esta bombilla LED, por ejemplo, que nos da 3450 lumens, nos consume 24 vatios, que dividido 3450 entre 24, pues nos dará igual 120 o 130 lumens por vatio, que es un rendimiento muy alto. Las primeras bombillas LED nos daban un rendimiento igual de 80 o 90 lumens. Actualmente se ha conseguido unos rendimientos mucho más altos. Otra de las cosas que tenemos que elegir es la rosca. Cuando hablamos de bombillas de rosca, nos encontramos básicamente con dos modelos, que son los más utilizados. Nos encontramos la rosca E27, que es la rosca más habitual, la grande que conocemos de bombilla, que es el modelo E27. Y luego tenemos la rosca más pequeña, que se utiliza pues para lámparas de mesita y demás, que es la E14. Aquí nos lo indica, E14. Entonces, esta bombilla es la que habitualmente llamamos como de rosca pequeña. También en la lámpara LED nos viene indicado las horas de vida que el fabricante estima, en este caso son 15.000, tenemos indicado 2700 grados Kelvin, 15.000 horas de funcionamiento y el tipo de rosca. Y en esta otra, pues parecido, ¿no? 4.000 grados Kelvin, rosca E27, 2.452 lumens y consumo 18 vatios. Y equivale a una bombilla de incandescencia de 150 vatios. Y bueno, de momento espero que esto os haya servido para saber cómo elegir las bombillas y ahora os pido que os suscribáis a mi canal y les deis al like. ¿Por qué se decía, esta bombilla es de 4000 grados? 4000 grados, ¿qué hay 4000 grados? Que se pone a 4000 grados, ¿qué es lo que está diciendo? Existe un desconocimiento absoluto. Yo, a veces, hay cosas que las explicaciones que te dan, pues no es suficiente. No llegas a entender por qué te lo están diciendo y entonces te lo crees, pero no sabes en qué se fundamenta. Claro, entras en internet a ver información y te das cuenta de que esa información que te dan es que eso se mide en grados Kelvin porque son los grados que tenemos que calentar a una barra de hierro de una composición ya específica para conseguir esa luz, y que esa barra de hierro, en la medida que le aumentamos temperatura, va consiguiendo diferentes tonos de luz, empezando desde un tono rojo hasta un tono blanco y un blanco azulado, en función del calor que le aportamos y de la temperatura que alcanza esa barra, ¿no?